puedan volver a escuchar, ¿verdad? O que puedan escuchar. Y también voy a compartir con ustedes mi PowerPoint. Y hay algunos aspectos que quiero, antes de iniciar, ¿verdad?, mencionarle. Nosotros en la plataforma tenemos, al abrir eso vamos a encontrar un foro de presentación. Algunos ya hicieron su presentación. Es para interactuar un poco entre compañeros y presentarnos un poco para conocernos, ¿verdad? Y para que yo también les pueda conocer. Allí se van a presentar y incluso pueden hacer comentarios también referente a la presentación de otros compañeros, pero siempre en el margen de respeto. Estamos en la universidad y por tanto vamos a hacer en el margen de respeto los comentarios, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, fuera de caixinha, ¿verdad? Porque es una plataforma en donde esto ya van a ver gente de todas partes, de la casa central incluso, ¿verdad? Entonces, para que hagamos con toda seriedad, ¿verdad? No debe haber broma ahí en la presentación, ni hacer broma a los compañeros, ni utilizar palabras, groserías, nada de eso, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener ahí su foro de presentación, ¿verdad? Después también van a encontrar una parte donde dice material de lectura. En cada clase se va a ir depositando ahí material de lectura de las clases que se ha dado y que va a ser también de refuerzo para el aprendizaje. También van a encontrar una parte donde dice clases grabadas y se va a ir depositando. Ahí ya está una clase grabada. Y lo de la clase de hoy también se va a depositar ahí, ¿verdad? Después de que haya terminado nuestra clase, seguramente 15, 20 minutos lleva para procesar, ¿no? Y yo inmediatamente después de usted voy a tener con otro curso. La verdad que no voy a poder alzar enseguida, pero sí esta noche se va a alzar todas las grabaciones de las clases. Esta misma noche ustedes pueden escucharlo también. Después también en la plataforma van a encontrar la tarea, ¿no? La tarea que ustedes van a realizar durante esta semana. Y siempre van a estar teniendo una semana de tiempo, máximo ya ese es. Pueden hacerlo esta misma noche, mañana, no, cuando sea, pero máximo es 8 días, ¿verdad? Perfecto. Bueno, no sé si la delegada está en el grupo, en nuestro grupo ahora. No. La Ivana, la delegada, bueno. Pero se va a quedar la grabación y va a escuchar después. Yo voy a pedir a la delegada a que recolecte todos los correos que ustedes tengan, en lo posible que sean correos Gmail. Entonces ella va a aglutinar todos los correos y para que ustedes puedan etiquetarse. Hasta ahora se habrán dado cuenta ustedes tienen que pedir permiso para entrar en la clase. Entonces al etiquetarle ya no van a necesitar solicitar permiso para entrar. Entonces ustedes cuando quieran ya entren nomás, van a entrar nomás ya. Y porque de repente una vez que comiencen las clases, si yo estoy haciendo estoy compartiendo con ustedes mi PowerPoint, en ese sentido yo no veo más la gente que está solicitando entrar en la clase y se va a quedar fuera de la clase y no va a poder escuchar, no va a poder participar. Es como si fuera que ustedes tienen llegada tardía y estamos en la clase y al estar en la clase, yo ya veo luego, ¿verdad? Y no van a poder entrar. Y tienen que tocar la puerta para que yo pueda abrir la puerta y entrar, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a etiquetarle todo y al etiquetarse ustedes ya entran cuando quieran, no van a solicitar más. Bueno, vamos a organizarnos un poco
Vamos a organizarnos un poco para nuestra clase. Para que la clase salga óptima, hay algunas recomendaciones, ¿verdad? No es que yo no le quiera escuchar, pero tiene que cerrar su micrófono para que pueda salir bien con nitidez, porque de repente hay interferencia. Entonces, yo, por ejemplo, estoy escuchando todos los ruidos que están pasando en sus alrededores. De puerto ya río ya ven de puerta, ¿verdad? Oñejendo paitego, a ver, ¿verdad? Hay una música de fondo que ahora ya apagó, ¿verdad? Entonces, lo que les pediría es que si vamos a participar entonces de clase, ustedes van a participar cerrando el micrófono. Cuando ustedes quieren hacer preguntas, entonces sí van a abrir su micrófono y van a hacer las preguntas. Y cierran otra vez y yo les contesto. Así que ustedes siéntanse familiar. Cuando quieran preguntar, abran nomás su micrófono. De repente, hay otro aspecto también que tenemos que cuidar. Si vamos a mantener, por ejemplo, ¿cómo se dice? Nuestra cámara, ¿verdad? Nuestra cámara abierta. Entonces, vamos a cuidar un aspecto. De repente, los movimientos que hacemos constituye como un distractor para mí, ¿verdad? O para los compañeros también que están viendo. Suele pasar eso. Una vez me di en cuenta de que los otros no están viendo y suele pasar diferentes acontecimientos como por ejemplo gente que merienda, gente que viene, otro que le habla, otro que pasa detrás. De repente uno se estaba duchando, sale casi semidesnudo, ¿verdad? Todas esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Entonces para evitar accidentes como eso, entonces podemos también cerrar nomás también nuestra cámara, pero eso es opcional, pero el micrófono yo les pido que cierren porque hay mucha interferencia, ¿verdad? Ese por un lado, ¿verdad? Por otro lado, también favorece para que salga bien nuestra conversación, no se satura entonces también la comunicación, ¿verdad? Bueno, y esas son las recomendaciones que entonces ustedes le van a enviar después, pero seguramente le va a pedir su delegada los correos y ustedes les envían. Y, y usted la vende correo o yo penderera hoy, algunos como y diferente forma de poner correo, ¿verdad? Tipo artístico, o en ¿verdad? Y en el momento del examen no se sabe a quién pertenece su examen, porque vamos a utilizar su correo para el examen, ¿verdad? Entonces yo no sé a quién pertenece cuando dice JJD, por ejemplo. No sé quién es JJD. O de repente algunas personas me ponen nombre cualquiera, diferente, ¿verdad? Que no es su nombre. Pero si ustedes ponen luego su nombre y su apellido en su correo, incluso pueden crear nomás otra vez, ¿verdad? Para su propio correo. Porque aquí vamos a utilizar el correo de ustedes, ¿verdad? Entonces con este espíritu vamos a iniciar nuestra conversación de hoy. Podemos dialogar juntos, siéntanse en familia, una vez más le digo, ¿verdad? Eh, Eso va a ser muy, muy importante. Y cualquier duda que tengan, ustedes pueden preguntar. Nuestra asignatura, ¿verdad? Es método de estudio. El profesor, yo voy a compartir con ustedes, Luis Espínola Garcete, ¿verdad? Esta va a ser nuestra clase número 2. La semana pasada estuvimos hablando acerca de de la metodología, hablábamos de la diferencia entre definición y conceptos. Hablábamos también de las diferentes maneras también que se puede mencionar o decir, ¿verdad?, al concepto y a la definición, que podemos llamarle una definición nominal, definición real, y las hemos hecho también en la
las diferentes definiciones, ya sea nominal o real, de la palabra metodología. Hemos hablado también del método y la clasificación de la metodología, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de, por un lado, un método también, otra vez, ¿verdad? Vamos a volver a mencionar para poder arrancar, ¿verdad? Vamos a hablar de método, vamos a hablar también de técnicas y vamos a hablar también de estrategias, ¿verdad? Bueno, la vez pasada ya estuvimos hablando acerca de lo que significa método y qué es cómo debemos dar explicación a esa palabra nominalmente y realmente. En este caso, recordamos que el método nominalmente o etimológicamente, ¿verdad? Proviene de dos palabras, la vez pasada dijimos, ¿verdad? De dos palabras griegas. Meta, que significa a través de, hacia, a lo largo, y luego se le junta la palabra odo, meta, odo, métodos, ¿no? Y odo significa, dijimos que era camino o vía. Por tanto, significa a través de un camino. Y la concepción o la definición real, dijimos, valiéndonos de Anderhead, de 1999, ¿verdad? Quien había dicho en uno de sus libros que el método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin, ¿verdad? Bueno, vamos a la segunda parte ahora. La segunda parte es la técnica, ¿verdad? Es la técnica. Y quiero que atiendan muy bien. Porque acá nosotros estamos con el método. Ahora vamos a centrarnos en la técnica y después en la estrategia. Y vamos a tratar de diferenciar estas palabras conceptualmente como también nominalmente. Entonces, también si vamos a detenernos en la palabra técnica, etimológicamente proviene también del griego. Vos sabés que nosotros usamos mucho y utilizamos mucho el latín, el griego. Y la mayoría de las palabras que nosotros utilizamos provienen del latín y del griego. Y esa palabra técnica proviene del griego tecne. ¿Y qué es lo que es tecne? Para nosotros en castellano es arte, es saber hacer las cosas. Y se le agrega ica, es decir que por eso es ica, técnica. Y la palabra ica es referente a, concerniente a. Entonces, nominalmente, es lo concerniente al arte de saber hacer algo. De otro modo, si vamos a conceptual realmente, dice de la técnica que es la forma o manera práctica de proceder, con especial y precisa habilidad en situaciones concretas. Vea la técnica. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de método, el método no va a ser la práctica, sino va a ser la teoría. En este caso podemos decir que su carácter es general, pero es práctico, es operativo, es un medio auxiliar. Entonces hay diferencia entre método y técnica. Y también hay relaciones íntimas que se complementan, pero se restringen. Y cuando nosotros decimos estrategia, mira que se parece mucho la palabra método, técnicas y estrategias.
Antes de avanzar, te digo algo. Cuando hablamos, entonces, vamos a hacer una pequeña síntesis antes de avanzar hacia la estrategia. Cuando hablamos de método, estamos hablando de la teoría que dice lo que se tiene que hacer y el cómo se tiene que hacer. Ahí hablamos de método. Y cuando hablamos de técnica, se difiere. Por eso decía, se complementa, incluso dijimos también. Porque la técnica es el hacer de lo que dice la teoría, es decir, que lo que es método. El método entonces es la teoría que te dicta, que te dice lo que debes hacer y el cómo debes hacer. Y la realización, la ejecución, el hacer, el poner en práctica la teoría, lo que dice, cómo debe hacer, esa entonces es la técnica. Y podemos incluso hasta ejemplificar también antes de pasar. Supongamos que hablamos nosotros de métodos de estudio. En el método de estudio te dice, recomienda que se estudie en forma grupal. Así se aprende más, dice. Hay otro método que te dice, que recomienda que se debe estudiar en forma individual. Y de hecho, algunas personas, entre ustedes mismos seguramente vamos a tener personas que no aprende cuando estudia con otro. Y hay otra gente que la estudia en un bojo pejillo. Haoje capi chape o ya poja de grupo na a estudiar upechamente o aprender. En realidad no sé a qué se debe esta forma en que nosotros hemos aprendido a estudiar. Tal vez así hemos iniciado y así queremos continuar. O tal vez hemos experimentado las dos formas y resulta más efectiva el aprendizaje cooperativo. Así que cuando los otros cooperan conmigo, cuando otros participan en el grupo y discutimos y a partir de la discusión se aprende más. Pero hay personas que a pesar de que estudian en grupo, ojo, llegan a estudiar a ellos. ¿Por qué? Porque no llegó a aprender. Oñemos a ellos, usted va a aprender. Bueno, son diferentes métodos de estudio. Ahora, la metodología te dice cómo debes estudiar si vas a estudiar en grupo. ¿Qué debes hacer dentro del grupo? La metodología también te dice si vas a utilizar un método individual, no colectiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debes hacer? ¿Qué debes hacer? Y vamos a profundizar más nuestro ejemplo. Por ejemplo, estudiar matemática. ¿Qué técnica vamos a utilizar? O estudiar estudios sociales. O estudiar una asignatura, psicología, supongamos. ¿Qué técnica vamos a utilizar? Entonces, podemos utilizar el método a lo mejor o la técnica socrática. ¿Y qué te dice la técnica socrática? Ya por anduta o yupe, a través de cuestionamiento. O si va a ser una lección extensa, ¿qué técnica vamos a utilizar? Vamos a dividirnos dos en dos, así que cada dos en dos te imparto tocada y a la otra parte diferente al otro grupito de dos. Y la otra parte, otro subtítulo, le va a corresponder a otros dos. Y después vamos a juntarnos y que no, vamos a explicar cada uno lo que hemos leído. Entonces no podemos confundir. Ustedes no me pueden decir, aunque sí existen muchos docentes incluso que confunden
¿Qué métodos utilizan para enseñar? O se le pregunta qué técnicas utiliza. Y hay veces que no se distingue bien. Si vos le haces qué técnica y te dice, bueno, yo trabajo con trabajo grupal. Pero ese trabajo grupal, esa no es técnica, ese es método. ¿Qué hace en el grupo? ¿Qué es lo que se hace en el grupo? Lo que se hace en el grupo, esa es la técnica. Y en ese caso podría ser Philly 66 a lo mejor. Es decir que yo formo grupo de 6, dice los docentes. Formo grupo de 6 acá, allá, allá. Y después llegan con su síntesis cada uno y hacemos una síntesis de todo. Pues eso no es, entonces, eso no es método, esa es técnica. Entonces no confundamos métodos con técnicas. Y vamos a avanzar un poquitito acá con la palabra muy parecida también a lo que estamos diciendo, estrategia. Estrategia. Primero tengo que afirmarte algo. La palabra estrategia no es o no nació por lo menos dentro del área educativo, en el campo educativo. Sin embargo, es muy utilizada en el campo educativo. Cualquiera utiliza la palabra estrategia. Cuando se habla de estrategia, entonces, podemos en primer término decir que la palabra estrategia no es educativo, no es un término educativo, sino que es un término militar. Nació esto en la milicia. Y ustedes van a ver ahora por qué estamos diciendo eso. Porque primero vamos a hacer una definición nominal. Y deriva del latín estrategia, que a su vez procede de dos términos griegos, ¿verdad? Stratos, que significa ejército, y agein, que es conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de la palabra estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. El arte de dirigir un ejército. Y se habla mucho de las estrategias, ¿no? El Paraguay, por ejemplo, tuvo su estrategia en la guerra. Así como cada país que se presenta en la guerra tiene su propia estrategia. O sea que la palabra estrategia está utilizada ahí en su salsa, así que en su lugar de origen propiamente, ¿no? En la milicia. Y Paraguay empieza, ¿qué estrategia podemos utilizar? Dice. ¿Qué tal? Allá enemigo, allá de ahí. Anda, él allá ya podago. Entonces se busca y vamos a trincherarnos. Vamos a trincherarnos. Ya yo, y vamos a resguardarnos detrás del cúmulo de tierra que sacamos y nos quedamos nosotros en el canal. O cargamos arenas en bolsa y detrás de eso nos escondemos. Y otro dice, bueno, ya eres libre, coja otra agrupación, otra ya te ocupé yo lado. Son estrategias. Pero tenemos que recordar que las estrategias también pueden llevar el nombre de técnica. Porque la estrategia no es nada más que saber utilizar las diferentes técnicas en su debido momento. Vean de la estrategia. En nuestra situación existen varias técnicas de aprendizajes. Existen técnicas procesales de aprendizaje y existen técnicas conceptuales del aprendizaje. Pero como nadie nos ha enseñado sobre estrategias procesales conceptuales del aprendizaje, nadie nos ha enseñado eso. Y estoy seguro que ustedes desconocen
las estrategias, perdón, o las técnicas conceptuales del aprendizaje. Y yo no sé si alguna vez han escuchado, no tengo la seguridad de que ustedes desconocen, pero estimo que desconocen varias técnicas, ya que en la clase anterior también estábamos diciendo que todo el mundo nos exige a estudiar, pero nadie nos enseña cómo debemos estudiar. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar sobre la técnica EPL 2R, o hablar de Biller, o hablar, por ejemplo, de Avisan, de hablar de Elorec, hablar de Spitgard. Son técnicas conceptuales de aprendizaje. Pero si nadie nunca nos enseñó, ya estudia cuata. Entonces, urge ahora aprender diferentes técnicas conceptuales como también procesales. Y eso nos encamina hacia un aprendizaje auténtico, duradero. Y lo que buscamos es justamente ese aprendizaje que dura. Anila yekuako, anadeko, vamos a un examen de esa para yuma. Entonces nosotros necesitamos encaminarnos justamente hacia, por eso es método, caminos, encaminarnos, utilizar método, escuchar cómo se estudia, cómo se tiene que proceder para aprender. Y necesitamos también urgente por el hecho de que utilizando técnicas, dijimos la vez pasada, que utilizando técnicas se utiliza menor tiempo para mayor aprendizaje. Y estudiando sin técnica, mayor tiempo y menor aprendizaje. Sí nos han enseñado algunas técnicas procesales, por ejemplo, desde la primaria nos ha enseñado acerca del resumen, acerca de síntesis, nos dice por lo menos que debemos tomar apuntes, nos enseña a tener subrayado. Muy poco nos han enseñado acerca de diagrama, acerca de mapa mental, de mapa conceptual, de cuadro sinóptico. Esas técnicas se llaman técnicas procesales del aprendizaje, que también vamos a profundizar después en un capítulo totalmente apartado, ¿verdad? En líneas generales, podemos decir de la estrategia que consiste en una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Quiero resaltar esta palabra, muy meditadas. Pero esas son series de acciones que vamos a realizar, pero muy meditadas, bien pensadas. A veces coincidían con las técnicas, porque las técnicas también eran acciones concretas, lo que dice la teoría de lo que se tiene que hacer. En definitiva, y en pocas palabras, ¿qué podemos decir de la estrategia? Que la estrategia es el conocimiento acerca de las técnicas de procedimiento. Y si sos estratega, vas a elegir acertadamente esas técnicas que decís conocer. Entonces, tenés a la vista varias técnicas, pero ¿cuál de ellos elegí? Estratégicamente vas a elegir, con pleno conocimiento. Entonces, la estrategia es aplicar acciones concretas en un momento determinado, pero acertadamente. Aplicar acertadamente en un momento dado las técnicas. Otra forma también de decir. Esa es la estrategia.
Y vamos a hacer una síntesis juntos ahora. Entonces, ¿qué es método? Es la teoría, es lo general. Y la técnica es la aplicación de esa teoría, de esas reflexiones genéricas. Y saber elegir, esa es la estrategia va a ser. Estrategia es saber elegir qué técnica conviene más en un determinado momento. Esa es la estrategia. Y acá te puse acerca de la importancia de aprender a aprender en la vida cotidiana. Es decir, de aprender a estudiar, de aprender a encaminar tus acciones hacia un cambio de conducta. Eso es aprender a aprender. Entonces, he definido el aprender a aprender como la capacidad de hacer consciente nuestras propias formas de aprender para aumentar la autonomía en la vida cotidiana. Ahora vamos a revisar las siguientes premisas. Te puse aquí 7 premisas. Primero, la vida actual obliga a estar adquiriendo permanentemente nuevos aprendizajes. Así que estamos expuestos ante una sociedad que no para de crecer. Estamos ante un mundo que no para de acrecentar las tecnologías. Es decir, que los conocimientos cada vez más va creciendo, se va acumulando los conocimientos. Y muchos de esos conocimientos son publicados en revistas científicas, en los libros, en diferentes materiales, en Internet. Y muchos son transformados también hasta en herramientas de utilidades, ¿verdad? Desde utilizar, por ejemplo, un celular hasta relacionarnos con personas de diferentes culturas. Para usar celular cada vez más son más sofisticados. Tenés que aprender, tenés que actualizarte. Ahora se presenta también esta herramienta que tenemos que saber utilizar. Tenemos que saber utilizar la plataforma Moodle. Tenemos que saber aprender a utilizar, no solamente en revisar los trabajos que se nos pone acá, sino que tenemos que aprender también cómo trasladar un archivo en para que ustedes puedan hacer su retorno de trabajo al profesor para que pueda corregir. Después tiene que aprender también a utilizar cómo vamos a rendir nosotros. Y bueno, y vamos a utilizar también la tecnología y bueno, tenemos que aprender. El aprendizaje no para. A pesar de la pandemia, los aprendizajes sigue. Y nosotros no podemos parar. También tenemos que seguir a ese crecimiento acelerado de conocimiento en el mundo. Si vos querés relacionarte con ciertas personas, también necesitamos porque son de cultura diferente tal vez. Entonces necesitamos aprender a compartir, a relacionarnos. Imagínense si nos metemos a trabajar en una fábrica grande. No te contenía tu show. Yo me imagino solamente por el supermercado. ¿Y qué te por el supermercado es todo? ¿Cuántas cosas debes aprender para trabajar ahí? Porque ahí no vas a estar en un lugar fijo, vas a estar rotando constantemente. Y más aún si vas a trabajar en una fábrica grande. Imagínense si se abre acá, por ejemplo, una para ensamblar vehículos de tal marca. Necesitamos también aprender. Si no, no vas a poder trabajar. O sea que el aprendizaje es constante en la vida.
Aprendemos también a compartir. Aprendemos a tolerar. Aprendemos también a convivir entre ideas diferentes. Aprendemos a compartir entre compañeros, porque algunos son insoportables y otros menos, pero aprendemos. El aprendizaje en todo ambiente, en todas partes, necesitamos aprender. Dos, para adquirir permanentemente nuevos aprendizajes es útil entonces disponer de mecanismos que lo faciliten. Tenemos que tener a alguien que nos facilite las herramientas necesarias para el aprendizaje. Tengo una gran responsabilidad con ustedes de que tengo que darles yo las herramientas necesarias para que ustedes aprendan estas lecciones que van a ir dando en la facultad. No sé cuántas asignaturas van a tener este año, muchísimas asignaturas y deben estudiar todo. A lo mejor nunca en su vida han estudiado como van a estudiar este año. A lo mejor se han acostumbrado a estudiar solamente con algunos pequeños folletos, con algunos resúmenes de los compañeros, y ahora se te va a exigir leer, leer, y hay que leer, hay que estudiar, hay que aprender. Entonces, hasta aprender a leer, hasta aprender la lectura, hasta aprender cómo se tiene que leer técnicamente con velocidad y ganar aprendizaje, hasta eso también está de por medio y es un desafío para nosotros hoy. ¿Y sabes qué es lo más desfavorable? ¿Cuál es? Este punto 3. Que esos mecanismos son mecanismos de aprendizaje, el cómo se aprende, son bastante personales. Entonces es muy difícil darle una receta para todos. Porque no todos aprendemos de igual manera, de igual forma. Entonces ese es un desafío. Uno tiene que ir buscando, incluso lo que yo no doy, ustedes tienen que ir buscando la manera en que aprende mejor. Y algunos se han acostumbrado ya a estudiar de una forma incorrecta y le va a costar mucho cambiar. Yo no les voy a pedir que cambie, pero sí les voy a enseñar por lo menos qué dice la metodología, cómo deben proceder con arte para poder aprender las lecciones venideras. Viene el cuarto, ¿no? Para utilizar las formas de lo que estábamos hablando, la forma de estudiar, el estilo de estudiar, ¿verdad? Más conveniente, cada uno debe autoconocerse. De ahí, ¿verdad? Va, ella pande e aprende de. Si vos sos una persona que no aprendes la lección a pesar de que se te traigo estudiar, vamos a cambiar, vamos a procurar de cambiar entonces cómo se está estudiando. Yo suelo estudiar solo, hacer calificación y aprende y vamos a hacer un experimento, entonces buscar compañeros. Yo suelo estudiar en grupo. Bueno, una cosa es estudiar en grupo y otra cosa es estudiar en forma dual. Admitirlo. En forma dual. Algunos se acostumbran y ¿sabes qué dice la metodología? Que no recomienda tanto entre 3, porque 3 ya es multitud. Y hay veces que favorece también. ¿En qué sentido lo que puede favorecer? Es mucho peor estudiar entre 4. Y te voy a decir cuáles son los aspectos positivos y negativos en esto. Aspectos negativos. Se agrupan a estudiar entre 4. A la gente pone reunija, oye, broma. No seguí y objetivo. Su objetivo era estudiar y aprender.
y se olvidan de su objetivo principal y empieza a hablar de bueyes perdidos. Pues es que le he visto un poco a fulano. En serio, estaba con fulana. Ah, ya empezó. Es una pareja que empieza a hablar. Y el otro sí que está hablando con otro tema, 2 a 2 con temas diferentes. Y el tiempo era limitado. Ya no pueden perder mucho tiempo. Si se reunieron para estudiar, hay que estudiar. Entonces hay que dejar también un momento de receso para poder hablar de cosas, si es que tienen por qué hablar. Y lo positivo cuando se estudia de tres, de repente, es de tres. Entonces, una pareja empieza a hablar y el otro está escuchando y de repente no gusta bien, y bueno, y pues no estoy a estudiar, ¿verdad? Ese es un aspecto positivo. Pero esto puede ocurrir cuando somos demasiado comunicativos y cuando no sabemos medir nuestro tiempo. Y nosotros necesitamos dominio sobre nosotros mismos. Veamos el quinto. Ya Egori de que Jay Kwana y se baña a aprender a autoconocerse. Allá cabe ya aprender y de favorece, vea, para el aprendizaje. Y el quinto dice, para autoconocerse, la continuidad, debe reflexionar. Debe hacer consciente cuáles son esas formas en que yo aprendo más. Tengo que descubrirme. Y lógicamente, estoy al inicio de un desafío. Estoy en la universidad. Y en la universidad tiene su exigencia. Llevamos el sobrenombre de universitario, universitaria. Anikina tuishaña de de saco, ¿verdad? Que seamos estudiantes universitarios. Que tengamos nuestro nombre propiamente, pero que tengamos también nuestro nombre que adquirimos al entrar en la universidad y nuestro apellido, ¿verdad? Que somos estudiantes universitarios, que no seamos personas que calientan silla nomás ahí. No seamos gente que solamente lleva el sobrenombre de estudiantes universitarios y a lo mejor no estudian y tampoco aprenden, tampoco encuentran la forma correcta de encaminar su aprendizaje. Y vamos a reflexionar entonces por cuáles son nuestras dificultades para el aprendizaje y cuáles son las formas en que más favorece para el aprendizaje. Yo me suelo reunir con fulana. Ella es mi compañera de estudio. O él es mi compañero de estudio. Pero, o sea, ¿cómo están llevando? ¿Aprenden juntos? ¿O hablan más de cosas de bueyes perdidas que de las lecciones? ¿Cómo se aprende más? A lo mejor se aprende mucho más. Puede ser en forma individual, con diccionario ahí, que si se desconoce algunos vocablos para poder aprender, o si se estudia entre dos de igual manera. A uno dice, si yo no anoto nada, yo no aprendo. Y bueno, entonces vamos descubriendo cómo es que podemos aprender más. Y yo les desafío que tiene que probar un poco estudiar con técnicas activas. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de técnicas activas, es decir, aquellas formas de estudiar en donde vos activás, no solamente leer. El leer en añóramo, güey, bebé, en el cuaderno, tomar apuntes, ella agarra, ella pola en el esquema, ya sea un esquema de llave, de barra, eh, de, de sistema decimal, o cualquier tipo de esquema, o hacer subrayado con diferentes colores. Un color le dedica, por ejemplo, para una idea, para la idea principal.
Para la idea secundaria es otro, para la idea terciaria otro color, con 3 colores. Probá esta técnica. Anila el leente, porque el leente es una panda en bojo pejuita, y tu aprendizaje va a ser muy poco. No te acostumbres tampoco a estudiar en la cama, este tiempo a lo mejor de frío. Jova, pues mira, que no llegó, pues vamos a leer cuadernos a leer. Ñanimana, pone hay jomalan de mensaje en escritorio en Jape estudiar eso, porque qué es lo que va a pasar? Estudiar en la cama, cómodamente, en un papel tranquilo, lo que va a hacer es dormir otra vez. Entonces, conocete, descubrite cómo estás aprendiendo, cómo estás estudiando. Pero te digo, te echo en un desafío. Probá a estudiar con técnicas activas. Ani estudiar en Enojabe. Ani estudiar Sofabe. Ani estudiar Krijabe. Eguerecote y mesatas en el comedor, pero usted pendeja, activas durante estudias. Y tenés tu diccionario ahí para consultar en caso de que no conozca. Acostúmbrate y si la metodología de estudio es grupal, actúa de la misma forma. Es decir, la misma técnica con métodos diferentes. Maenaya y Cuatamba Eisha Palaña aprender. Y es justamente para dar el sexto paso. El sexto paso. Una vez conocidas estas formas, debes utilizarlas. Y cuando de ese baña aprender. A lo mejor esta técnica de aprender, por ejemplo, a lo mejor mapa mental de ella poco ahí. A lo mejor de ella poco ahí cuadro sinóptico. A lo mejor de ella poco ahí mapa conceptual. A lo mejor de ella poco hay diagrama. Pero ella poco a la resume, ella poco a la síntesis. Ella poco a la subrayado. Ella poco a la apunte. Bueno, todas esas son técnicas también. Pero lo importante es que actives. No leas nada más, ni lean nada más uno a otro. O si leen entre dos o en grupo, discutan lo que han leído. A ver cómo te llegó. A ver cómo entendiste vos. Cómo explicás vos. Vamos a ver también después William Glasser, por ejemplo, un estudioso que dice que se aprende mucho más. El 70% dice aprendemos enseñando. Eso dice William Glasser. Es decir, que enseñando se aprende más. Entonces, enseñale a tus compañeros lo que vos leíste. Decirle en voz alta cómo vos entendiste lo que se leyó. Así se aprende. Finalmente, veamos al utilizarlas, ¿a qué se refiere utilizarlas? Siempre estamos la forma de estudiar. Al utilizar esa forma de estudiar, optimiza su capacidad de aprendizaje y por ende su capacidad de desenvolvimiento en la vida y por consiguiente se hace más autónomo. Hay gusto, ya estudié cuando y usted ya aprende para irme. Entonces, este es el desafío que nos queda para realizar. Y a algunos les resulta conveniente disponer de un ejemplo para entender un concepto. Otro. Entonces, ejemplificamos, decimos un ejemplo de lo que hemos leído para poder entender mejor ese concepto. Algunos pechos va a aprender. Mientras que a otros les resulta más convincente disponer de una explicación lógica conceptual. Cada uno tiene su manía, ¿no? Algunos se divierten buscando información, otros prefieren que alguien se la entregue ya digerida. Oye, es capaz de oye, me entra más sube. Pero otros sí que no, oye, vamos a aprender. Entonces, estas son las formas en que tenemos que ir descubriendo y tenemos que ser dinámicos.
dinámico en nuestro procedimiento para el aprendizaje. Busquemos el aprendizaje. ¿Y cuál es el camino de aprendizaje? Y constantemente, durante todo este tiempo, yo voy a ir marcando camino, enseñándole cuáles son esos caminos por donde ustedes pueden encaminar. ¿Hay alguien, o por lo menos quienes disfrutan, por ejemplo, siguiendo instrucciones de un manual, mientras que otros prefieren el ensayo y error? Quiere hacer. A ver, si me sale bien, si no me sale bien, voy a volver a hacer. No se entrega. Hay otros sí que manual ponemos en vitejo, tipo video tutorial nomás, pero seguía así mismo. Sin embargo, muchos prefieren anotar ciertas claves para facilitar la memorización, mientras que otros prefieren las relaciones mentales. Algunos pues tienen desarrollado su memoria, memorístico hasta no poder. ¿Cuántos son los estudiantes que incluso han salido mejor egresados sin haber aprendido a estudiar? Solamente aprendieron a memorizar. Y después llegan a la universidad y se desesperan. Y hay muchos estudiantes que no funcionaron durante todo el colegio. Ojo a universidades y no está por nada. ¿Qué pasa? Había sido su forma de estudiar, no era lo correcto. Ahora recién está aprendiendo a estudiar. Cambia su forma de estudiar. Algunos, oye, maravillas, mira, pues, hablando que iña canetea, que y nota, y o copiar, gente, o hasta, o progresar. Y sí, porque se descubrió las formas, así de lo que estábamos hablando nosotros, las formas de estudiar. Y entonces empieza a adentrarse. Y a lo mejor las evaluaciones no le favorecían. Las evaluaciones a lo mejor se evaluaban de tipo memorístico. Entonces tenían buenas calificaciones aquellas personas memorísticas y los que estudiaron con razonamiento tienen bajas calificaciones. Y de repente en la universidad ya muy poco se evalúan los conocimientos, se evalúa el tipo de razonamiento, la forma en que se razona, entonces empieza a levantar su calificación. Y hay quienes leen mejor en una biblioteca y otros acostados en la cama. De cualquier manera, acostúmbrate a sacar ese de estudiar acostado en la cama. Eso metodológicamente es negativo. Unos aprenden con la experiencia ajena compartida. Otros deben experimentar personalmente. Son diferentes acontecimientos que va pasando en la época de estudiante. Algunos, otros estudian, este yo voy a aprender. Por la yo leo, esa y yo voy a aprender. Pero oye, mombe, uno se ve, yo voy a aprender. Unos necesitan que se le exijan un nuevo aprendizaje y otros aprenden solo cuando aprecian el sentido de este y así sucesivamente. Es decir, que cada uno somos único e irrepetible y tenemos nuestra manera, nuestra forma de estudiar. Desgraciadamente, hasta muy avanzada edad, no nos hacemos la pregunta, ¿cómo aprendo? Vamos avanzando, vamos cumpliendo años y años y nunca nos cuestionamos, ¿cómo yo aprendo realmente? Y si yo me descubro cómo aprendo, sigo, porque ese es el camino, ese es el método de estudios que yo tengo que aprender. No existe un método así universal para todos, no existe receta. Uno va descubriendo la forma en que aprende mejor y ese debe ser tu elección. Por eso autoconocerse es demasiado importante. Pareciera que nos hemos ido acostumbrando, ¿verdad? Por el estilo de educación que tenemos a depositar en otro la responsabilidad de enseñarnos. La profesora no me culpa de la niña aprender, siendo que somos nosotros los que aprendemos.
profesores ya aprendieron todo. Nosotros lo que debemos aprender. Entonces, aprender a aprender nos invita a conocer la manera propia de aprender. La gente y ahí, que echa responsabilidad todito a las catequistas, a los catequistas. No ñembo de cuadra si me mire. Y le culpa a su catequista. La primera maestra o los primeros maestros son nuestros padres. Ellos nos deben enseñar, ellos nos deben orientar. Nosotros necesitamos que nos orienten para que tengamos motivación. Necesitamos nosotros que los docentes deben orientarnos. Ellos ya no van a aprender más. Ellos se ocupan de que nosotros aprendamos. Se ocupan de la enseñanza. Entonces, esto involucra la propia motivación. Constituye un desafío, una meta y autorregulación del proceso de aprendizaje. En definitiva, significa que el aprendizaje depende de cada persona y no del que enseña. Significa adueñarse del propio aprendizaje para resolver los desafíos cotidianos, porque cada día tenemos que aprender. El estudiante de hoy necesita cultivar las habilidades cognitivas de conocimiento. Demasiado rápido avanza la hora. Es lo que yo preparé para hoy. Si por ahí ustedes tienen algunas preguntas, cuestionamientos, aporte, observaciones, aquí estoy. Le escucho. Mientras ustedes hacen la pregunta, yo voy a detener la grabación para